Hola humanos y bienvenidos a una nueva edición de Habla Humano, el programa donde trato de entrevistar a humanos que tienen cosas que decir, cosas que decirte, que pueden ayudarte con inspiración, con instrucciones, con explicaciones. En el caso de hoy traigo a Alex Rosal. Alex ha escrito múltiples libros, además de editarlos, y hoy nos va a hablar de su último libro, Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Un libro para entender qué movimientos hay que quieren destruir tu vida, sí, tu vida. Y sobre todo vamos a hablar desde Gramsci hasta Chesterton, pero vamos a hablar sobre todo de soluciones e ideas prácticas que están en el libro, pero que hoy es tan generoso Alex que nos va a contar en el programa qué puedes hacer para defenderte de estos bárbaros. Si no sabes quiénes son estos bárbaros, no te preocupes, que vas a saberlo inmediatamente. Vamos ya con Alex Rosal, autor del libro Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Así que lo mejor es directamente hablar con el interesado. Don Alex Rosal, ¿cómo estás? Buenos días, Víctor, tardes, noches, cuando nos escuchen. Muchas Oye, gracias por invitarme para a este aquellos programa. que nos escuchen en cualquier momento del día o de la noche, ¿quién es Alex Rosal? Y luego hablamos de qué ha hecho Alex. Bueno, pues yo soy un catalán afincado en Madrid desde hace más de 35 años, casado con 3 hijos, que me he dedicado prácticamente toda mi vida al mundo del periodismo, de la comunicación y de la edición de libros. Tengo 2 editoriales, Libros Libres y Voz de Papel, y he montado, he fundado y he llevado varios periódicos, revistas y digitales, ¿no? A eso es lo que me he dedicado toda la vida. Y de repente Alex Rosal decide escribir un libro muy concreto, que lo tengo aquí delante, ¿vale? Con una muy bonita dedicatoria que te agradezco y que no leeré porque estas las dedicatorias no son para compartir hasta que uno se muere, ¿vale? Y que se llama Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida, ¿vale? Yo me lo he leído, me lo he releído, estoy en la segunda relectura, es un libro rápido de leer, está muy bien estructurado, debo decírtelo, tiene hasta dibujitos, pero me gusta más el titular de la contraportada, que es Despertad, estamos en guerra. Alex, ¿contra qué estamos en guerra? Bueno, estamos en guerra contra unos bárbaros que llevan dominándonos desde hace décadas, no solo en el plano político, porque la gente piensa en general que la clave fundamental del control social se produce única y exclusivamente en el ámbito político, ¿no? Y esa quizás podría ser la última fase, ¿no? Pero antes de llegar a esa fase política, hay otras batallas que hay que ganar o hay que dar, y es la batalla del mundo de los medios, del mundo de la cultura y de la educación. Es lo que decía de alguna manera Gramsci, el fundador del Partido Comunista, y de alguna manera el ideólogo de todas las bárbaros que nos han gobernado en el mundo conocido en las últimas décadas. Ha sido el ideólogo y el que ha marcado la hoja de ruta para conseguir el poder final, ¿no? Que es el poder político, ¿no? Donde él decía que para intentar controlar a esa sociedad y llegar al poder se necesita primero ganar esas batallas en esos ámbitos. Eso es un poco lo que he intentado explicar en el libro, ¿no? De que estamos en guerra, es una guerra cultural, es una guerra pues no fácil de percibir, porque no es una invasión de un ejército en un territorio que es nuestro, no hay cañones, no hay soldados, no hay... Pero de lo que se trata, igualmente que una guerra violenta, una guerra de armamento, es del control de un territorio y de una sociedad, de un grupo humano. Y eso es en lo que estamos ahora mismo, ¿no? Estamos en una guerra, como tú decías, una guerra cultural, hay que despertar, porque estamos en una guerra, porque sobre todo, Víctor, lo que nos jugamos es mucho. Si me permites, ya para terminar, yo tengo un amigo que ya murió hace 2 años, venezolano, José Manuel Dopazo, que además tú lo conociste, es director de la Contra TV, que él era el director, el presentador estrella de los informativos de Venezuela, de un canal privado. Él vino a España huyendo de la dictadura de Maduro y me decía,
nosotros hace 10 años, los venezolanos, en el trabajo, en la familia, nos decíamos, lo que ha pasado en Cuba, esto no puede pasar aquí en Venezuela porque somos una clase media muy potente, tenemos riqueza, tenemos petróleo. Y pasó. Y él tuvo que venirse con su familia deprisa y corriendo y sin nada prácticamente que llevarse. Y me decía, ustedes los españoles están repitiendo lo mismo que nosotros decíamos los venezolanos hace 10 años. Aquí lo que ha pasado en Venezuela o en Cuba no puede pasar porque tenemos el paraguas de la Unión Europea, tenemos un país muy fuerte y no se dan cuenta, me decía José Manuel Dopazo, que han entrado ya en una ruta exactamente la misma que vivimos en Venezuela, que les va a llevar al precipicio si no despiertan. Esa ha sido un poco mi motivación, Víctor, fundamental, ¿no? Darnos cuenta de que en un momento determinado podemos perder todo aquello que amamos, todo aquello que muchas veces no valoramos y que, sin embargo, en un segundo, de un día para otro, lo podemos perder completamente. Tú y yo no somos sospechosos de no haber hecho presentado en esta guerra, de habernos alistado antes, durante y después en distintos ámbitos. Y no, luego pondré tu perfil y la gente sabrá. Pero tú defines en el libro muy bien, miro porque evidentemente la memoria es frágil a estas edades, pero tú defines varios campos de batalla que yo voy a ser pesimista en esta fase de la charla, en el sentido de que yo los doy por perdidos por no presentadas. Hemos perdido varias batallas por no presentados. Tú hablas. En la del miedo estamos presentes porque te meten en esa batalla sin querer. Son los miedos a la pandemia, son miedos a la pobreza. Hay muchos miedos, en esa estamos. Pero batallas en las que no estamos. La batalla de la atención. La batalla del control social digital, que es otro tipo de atención. La batalla de esa sociedad que no la reconoce ni la madre que la parió, y luego la batalla del control de los altavoces. Yo cojo 4, había 2 más en el libro, pero yo cojo esas 4 porque me parece que son muy definitorias de donde los bárbaros han tomado el castillo, ¿no? La atención, el de la sociedad que no la reconozca ni la madre que la parió, con lo cual quitas todo el ámbito de la tradición, el volver a hacer algo que hacían tus padres, eso se ha convertido en casi revolucionario, y ahora vamos a las soluciones. ¿Estás de acuerdo conmigo en que estas batallas estamos empezando a hacer presentado cuando la batalla se acabó hace 15, 20 o 30 años en algunos casos? La del altavoz. Sí, completamente. Completamente de acuerdo, Víctor. Además, tú y yo tenemos una especial sensibilidad en darnos cuenta que las batallas que se pierden son las que no se dan. Y en España, claro, desgraciadamente, hemos perdido muchas batallas por incomparecencia, ¿no? No hemos estado porque considerábamos que no era necesario estar. Pero estamos a tiempo. Fíjate que en nuestros ambientes, Víctor, hay últimamente una queja permanente que sube de decibelios por la situación en la que estamos viviendo ahora mismo, toda la cuestión política, económica y social, y con este gobierno tan antidemocrático y tan populista. Pero justamente el libro va en esa línea de pensar que por criticar, por quejarnos de lo que está pasando, muchos de nosotros creemos que ya hemos cumplido con esa dinámica. Es decir, bueno, ya nos hemos quejado, nos hemos desahogado y ya está. Y delegamos en los políticos, sobre todo, la función de dar la batalla, de esa batalla que nosotros no damos, ¿no? Entonces, claro, esa conjunción de esa queja estéril que no va a ninguna parte, unido a esa delegación de responsabilidades, lo que está provocando es un colapso en esa España que por lo menos manifiesta que no quiere morir, pero que está muriendo porque no acabamos de despertar, ¿no? Sí. Es por eso que, de alguna manera, yo creo que el gran problema que tenemos en España no son el problema de los malos, que tienen su hoja de ruta y que la cumplen perfectamente. El problema... ¿Dónde están los buenos? Claro, somos nosotros, ¿no? Tú te acordarás, Víctor, que decía Burke que el problema de que el mal avance no es por los malos que hacen su trabajo, sino porque los buenos no dan
la batalla, ¿no? O lo que decía Einstein, ¿no? Decía, el mundo hoy Sí, lo citas, hay una cita en uno de los capítulos. Ajá. Es un sitio peligroso para vivir, no por los malos, sino porque la gente, los hombres y mujeres buenas que tienen conciencia de lo que es el bien y el mal, sin embargo, están cómodamente en su casa quejándose sin hacer nada, ¿no? Por eso que si despertar... Te añado un comentario, es peor. Yo se lo llamo la política del uy, 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 qué horror, que es esa que tú has descrito, pero hay una que me parece peor, que es, venga, manifa a las 12 y luego a tomar un café. Claro, eso está la bien. De manifa y vermú, ya nos hemos manifestado, ya hemos conjurado el mal. No. Esa la del uy, 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 está todo fatal. Bueno, por lo menos ya empieza la gente a decirlo, ya hay un cierto movimiento. Pero la de la solución que han dado, por cierto, como tú bien dices, los políticos o los partidos, más los existentes y algunos de los nuevos también han caído en esa tentación de yo me manifiesto y luego nos vamos a cenar y ya está, ya he hecho mi parte, ¿no? Con manifestarme. ¿Estás de acuerdo en que esto en realidad es un error? Eso no es dar la batalla. No, y además, Víctor, no solo eso. Nuestro público, esa España que no quiere morir, está siempre pendiente de las elecciones. Ahora hemos pasado las elecciones en Cataluña, ahora pronto vendrán las europeas y pensamos que mágicamente, si las elecciones tienen unos resultados positivos para nuestros intereses, ya estamos tranquilos. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Yo como editor... como editor... Lo voy a buscar. No, es algo... Como editor, bueno, la verdad es que tuve un esplendor en la época de Zapatero, ¿no? Publiqué muchos libros de tema político, de muchos autores, Pío Moa, César Vidal y otros muchos. Recuerdo. Y tuvieron unas ventas magníficas. O sea, en esa época de Zapatero yo creo que publiqué en torno a 30 o 40 libros, podríamos decir, de género político. Y todos tuvieron, de Campani también, el último libro de Jaime Campani. Del maestro Campani. Del maestro Campani tuve la suerte de publicarlo. Bueno, pues recuerdo que la gente estaba movilizada. La gente, podríamos decir, de la no izquierda, toda esa franja enorme de corrientes diferentes, pues estaban muy movilizadas y compraban libros, iban a las presentaciones, se movilizaban, mostraban una preocupación. En el momento que subió al poder la derecha, esas ventas de libros o ese tipo de activismo cultural político se desplomó completamente, porque la gente consideró que ya los nuestros están en el poder y ya no hay nada que hacer. Pero eso es lo que nos encontramos. Pero te voy a llevar, tú has mencionado el tema de la no izquierda, pero Alex, te voy a llevar la contraria porque yo acabo de leerme el libro de un tal Alex que lo que dice es que esto no va de izquierdas y derechas, perdona la broma. Sí, sí, no, completamente. Estoy muy de acuerdo con eso que dices aquí. Es fácil, pero esto va más de libertades contra lo que ellos llaman consensos, pero que en realidad son pequeñas, grandes dictaduras. No, lo digo porque lo dices muy pronto en el libro, hablas de que esto no va de izquierdas o derechas. Esto, de hecho, muchos de estos venezolanos que comentas eran gente que participaba de partidos pues, cercanos al equivalente al socialismo español. Hemos dicho, vale, ya hemos dicho que hay una guerra, ya hemos dicho que vamos palmando por mucho, y encima, donde hacemos presentado lo hacemos mal. Estamos tú y yo de acuerdo. Esto me preocupa porque deberíamos estar en más desacuerdo en este programa. Y de hecho, el objetivo de este canal, no en este formato, es dar voz en habla humano a voces como la tuya, pero yo también hay esa parte de las pequeñas píldoras de chupitos que trato de educar a la ciudadanía en las instrucciones de cómo defenderse, ¿no? Ese manual que tú abres muy bien en la última sección del libro y que retomaré y solaparemos ahí en algunas. A eso voy. Hay una guerra, hemos hecho no presentado y encima estamos llegando a la batalla vestidos con una pancarta en lugar de con las armas que ellos tienen, que es la comunicación, la palabra, el dominio del lenguaje, la comunicación, los medios. ¿Qué podemos hacer, Alex? Bueno, tú lo has dicho, Víctor, al principio. Primero hay que despertar. Hay que despertar de esta dinámica de entretenimiento masivo en la que estamos dormidos. Pensamos que estamos informados y que estamos al día de todo, pero en realidad estamos completamente sumidos
en una dinámica en donde es imposible la rebelión, ¿no? Fíjate, si dedicamos 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 4 horas para el transporte, para ir a trabajar, el desayuno, la comida y la cena, apenas nos queda al día 4 horas para estar con nuestra familia, para leer, para tener algún hobby, deporte y poco más. Y sin embargo, las estadísticas nos dicen que la media de atención que tenemos en el móvil está por encima de las 3 horas. Y la media de atención que tenemos a la televisión también está por encima de las 2 horas y media. Con lo cual, con este planteamiento, los bárbaros que están en el poder están encantados porque saben que los guardianes, podríamos decir, los que nos oponemos a los bárbaros, podemos protestar, podemos tener incluso un arrebato de amenaza con hacer algo, pero si no cambiamos radicalmente nuestra dormición en la que estamos, difícilmente puede haber una rebelión. Eso por una parte. Y luego... Sí, pero te hago un comentario antes de que, porque tenemos todos también la memoria cada vez más ligera. Has hablado de la distribución de tiempos, pero yo comparo la distribución de tiempos con mis amigos, conocidos, familiares en otros países que tienen sociedades civiles sólidas y dedican mucho tiempo a la sociedad civil. Claro. Dedican mucho tiempo, mis amigos americanos dedican mucho tiempo a su iglesia, a su culto o a su movimiento. Dedican mucho tiempo a su comunidad, que es otra cosa distinta. Claro. Dedican mucho tiempo y tienen las mismas 24 horas que nosotros. Claro, pero la diferencia... El problema es el entretenimiento. Nos han entretenido, nos han distraído. Claro, que nosotros no estamos en esa dinámica. Tus amigos americanos seguramente valoran la creación de vínculos comunitarios, sociales, familiares, de grupos. Valoran mucho eso, ¿no? Porque se dan cuenta que ahí es como se va construyendo la sociedad, ¿no? Y que es, de alguna manera, el antídoto para romper esa telaraña diabólica que nos va cogiendo cada vez más. Nosotros, sin embargo, no sé si es por nuestra tradición del último siglo, tenemos una capacidad enorme por delegar en los demás aquello que consideramos que otros deben hacer, ¿no? Decía Julián Marías que él ya percibía en los años 40 esa dinámica, que él de alguna manera se había instaurado un lema, ¿no? Que decía, por mí no quede, que por mí no quede. Aunque otros considere que deban hacer porque tienen más capacidad, más influencia, más poder, más dinero, sin embargo, que por mí no quede, que aunque sea hacer algo poco, que por mí no quede el hacer eso, ¿no? O sea, no hay peor remedio que creer que no se debe hacer un proyecto o alguna acción porque es pequeña y porque, por lo tanto, al ser pequeña consideramos que no va a tener influencia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo, en mi entorno, hago este test habitualmente, que alguien se me queja de algo, ¿no? Ahora que yo he vuelto hace ya un tiempo a la sociedad civil, y entonces, mi test del algodón es, ¿y le has escrito a tu diputado? La respuesta es, en Estados Unidos, en otros países, en Inglaterra, es sí le he escrito. Ya no te digo el si le ha contestado el diputado, que esa te contestaré de otra manera. Pero el mero hecho de que tenemos entrar en la web del Congreso, elegir el diputado de nuestra provincia o los de nuestra provincia, los que hay, y mandarle un email, no lo hace nadie. No damos ni ese paso. Hemos delegado. No, ya se quejará determinado gurú mediático en la radio que yo escucho. O ya se lo dirá ese señor que hace los comentarios tan buenos y tan potentes en la televisión, que es parte del sistema, o en la radio, que es parte del sistema, y les canta a las 40. ¿Y tú? Claro, ese es nuestro gran problema, que lo delegamos completamente. Y caemos, Víctor, en una serie de microcobardías permanentemente. Yo lo he visto como catalán que soy y me preocupa y me duele lo que pasa en mi tierra pequeña, en mi patria chica. Me doy cuenta de que hemos llegado al precipicio no solo político y económico, sino sobre todo social, de ruptura de amistades familiares por la cuestión política en Cataluña, que ahora se está de alguna manera extendiendo al resto de España, justamente porque hemos estado en una dinámica entre armonizar esa delegación de responsabilidades con esas microcobardías personales. Claro. De mirar a otro lado, bueno, son cobardías, son
pequeñas cobardías, pero sumadas unas a otras, hace que esa cobardía sea tan enorme que al final el mal, los bárbaros, siguen avanzando porque no hay nadie que se ponga enfrente. Tiene un problema la cobardía, que es que la cobardía encima es desorganizada. Muchas cobardías no equivalen a muchos ataques, me explico. Hay la teoría, ya sabes, en política internacional, lo traduzco al español, del salchichón. Tú si quieres colocar un salchichón gordo en el mundo, lo puedes hacer a las bravas, es decir, invadir el país de al lado, o ir cortando lonchitas. Y vas cortando lonchitas. Y un día te provoco un problema en la frontera. Y otro día te meto 5 tíos a través de la frontera. Y otro día me compro un medio al otro. Vas pum, 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 pum. Pero esas lonchitas, frente a las cobardías, que son reacciones a esas lonchitas, a la acumulación de lonchitas del contrario, están perfectamente organizadas. Porque al final se reagrupan y es el salchichón. Y de repente, entonces, ese es el problema. A mí me gustaría... Vale, ya tenemos claro el problema, ya tenemos retequete claro... uno de los microproblemas, es decir, ya estamos acercando el problema a las decisiones y ahora, ¿qué tiene que hacer la gente? Porque tú hablas de guardianes y héroes en algún momento y ante estos bárbaros que son múltiples y que están bien organizados, ¿qué hacemos? Los oyentes de Habla Humano, ¿qué deberían hacer al terminar este programa o mientras estamos haciendo esta grabación, ¿no? Pero no es una serie de instrucciones, te llevo al libro, ¿no? Sí. Pero leer el libro. Lo primero, leer el libro. Primero, si pueden, comprarlo y leerlo. Comprarlo y leerlo. Y leerlo. Y si les gusta, recomendarlo. Esa podría ser una acción. Pero bueno, fuera bromas. O sea, a mí el libro quiere dar un mensaje de esperanza. Es verdad que el poder de los bárbaros es tan grande en España y en el mundo que da un poco de vértigo. Pero es verdad, como tú decías, que si los guardianes nos organizamos y empezamos a romper esa telaraña diabólica de control social que nos tiene atenazados, poco a poco iremos avanzando, ¿no? Fíjate que en el libro cuento la historia de un matrimonio alemán que a mí me gusta contarla, que es la historia de Hans y Elise Hampel, que es un matrimonio obrero 1940 que completamente sin vínculos comunitarios, sin vínculos familiares, sin ningún tipo de influencia ni social ni económica, pero en el año 40 despiertan de la atrocidad que suponía el nazismo en Alemania y dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer algo, una pequeña acción, aunque no sirva para nada, pero tenemos la conciencia de hacer algo. Entonces se pusieron a escribir postales, 232 postales en el plazo de 2 años, con proclamas anti-Hitler y anti-nazi, que las iban dejando a lo largo y ancho de todo Berlín, en la consulta de un médico, en un hospital, en la parada de un metro, en el autobús. Bueno, esa pequeña acción de rebelión provocó tal caos dentro del régimen que dedicaron un grupo de la Gestapo a perseguir a estos rebeldes, porque consideraba el poder, y el poder totalitario, tú lo sabes muy bien, no permiten que haya ningún tipo de disenso, de rebelión dentro de esa dinámica de consenso total, ¿no? Porque saben que si hay una pequeña rendija de rebelión, automáticamente puede crear una cierta ejemplo o puede arrastrar a otros a entrar en la misma dinámica. Bueno, ese para mí es el ejemplo claro. Gente que no tenía ninguna capacidad de influencia, pero que ellos dijeron, vamos a hacer algo. Por eso que a tus seguidores, a tus lectores, a tus televidentes del programa, yo les diría, plantearos qué podéis hacer, por pequeño que sea. El otro día una abuela me decía, si yo soy una ama de casa, poco puedo hacer. Y yo le decía, mira, tú tienes un arma que es enorme, que es el arma de la palabra, que es muy superior a lo que pueda decir un TikToker o un periodista de fama. Se ha descubierto, se ha demostrado en los estudios de la Universidad Americana de Stanford, que la palabra, lo que pueda decir tu padre, tu madre, tu hermano, tu abuelo, tu amigo, es mucho más potente, tiene más influencia que lo que te pueda decir
como decíamos, el TikToker de turno o un periodista famoso. Es que... Eso es lo que podemos utilizarlo. Si tú, seguramente habrá muchos televidentes tuyos que están en esta dinámica. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, pues dedica un poco de tiempo a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos. Habla, comenta, crea esos lazos comunitarios. Y poco a poco eso es un pequeño gesto que de alguna manera viene a transformar una microcobardía de no hacer nada. Mira, yo hago una cosa que recomiendo y es ver las noticias en familia y comentarlas en familia o analizar los sucesos, no ya los pequeños de qué tal el cole, qué tal, sino los sucesos de la vida grande, incluso los más pequeños y los mayores, y analizarlos en familia, porque ahí es donde, primero, vas a detectar si estos bárbaros como tú han entrado ya en tu casa, cosa que puede haber pasado, porque una de las cosas que buscan y ahora es la ruptura de la familia, el enfrentamiento, por ejemplo, entre jóvenes y ancianos, ¿no? Quieren que no hables. Entonces, yo creo que esa es, por ejemplo, un ejemplo de algo que pueden hacer todos los días. ¿Te parece? No, magnífico. Y además hay que dejarlo claro a tu audiencia que la transmisión, o sea, si queremos realmente crear guardianes entre nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, hay que hablarles, hay que transmitirles nuestra cosmovisión, nuestras creencias, nuestros pensamientos, para que ellos... Mira, yo hay una cosa que lo he visto claramente. En Cataluña llevamos más de 40 años de adoctrinamiento nacionalista, en los medios de comunicación públicos y privados, en las escuelas y demás. Y sin embargo, todavía hay un resto enorme, y cada vez va creciendo más, en donde, bueno, ese resto de Israel, podríamos decir, a nivel de gente normal, que se considera libre del veneno del nacionalismo, esa libertad la han adquirido en casa, gracias al diálogo con sus padres y con sus abuelos, ¿no? Y eso es algo que el poder totalitario, el poder de los bárbaros, no pueden hacer, ¿no? No pueden entrar. Voy a abrirte una cosa que puede ser un poco más melancólica. Aquí hemos abierto un poco la vía de la esperanza, pero a mí hay una cosa que me preocupa especialmente, que es, y cuando hemos hecho presentado, han empezado estructuras que deberían estar del lado, no del lado de los guardianes, no del lado de los bárbaros, han adoptado por imitación o porque sencillamente porque funcionaba mecanismos de los invasores, ¿no? de los bárbaros. Me explico. Las estructuras de los partidos que presuntamente se han empezado o tenían que oponerse a esto han adoptado posturas muy similares a la que describías antes, la de no a la disidencia, no, ahora no toca, no, ya discutiremos, no, pero si lo que estamos defendiendo es la libertad, lo que no puede ser es que la herramienta de defensa ante los liberticidas limite la libertad. Esto es un dilema complicado, porque ya sé que funciona. Venga, todos unidos y que nadie discuta. Sí, está muy bien, pero no estás de hecho implantando lo mismo que estás batallando. Víctor, eso es terrible. Eso es terrible porque la partitocracia es absolutamente consensuada, está consensuada en todos los partidos políticos, en todos. Es una industria que funciona así, y lo puedo decir desde dentro. Y tú y yo, que amamos la libertad y que nos chirría cuando vivimos en estructuras que tienen esos tics un poco totalitarios, pues no lo podemos comprender. Y sobre todo, que yo creo que el día que nazca en España o en otros países que no hay partitocracia, existe esa libertad de corrientes de partido, ¿no? Pero el día que exista en España un partido en donde permita, en donde se crea realmente que pueda haber libertad, donde los militantes o los diputados no son solo un número, sino que enriquecen al partido con sus aportaciones, realmente ahí tendremos un partido con muchas décadas de vida por delante, ¿no? Porque la gente se considerará como partícipe de ese tipo de ilusión, de proyecto, de estructura, ¿no? Entonces... Yo estoy medio de acuerdo contigo, ¿vale? O sea, habiéndolo vivido, pero afecta a los partidos y también a las asociaciones, ¿eh? No, hoy toca esto. Pero yo creo de que también es que hay los que estamos defendiendo y los que nos estamos defendiendo
y tú, cuando decíamos el debate, los que no son izquierdas, yo creo que es que somos de muchos tipos también. Oye, yo no. Claro. ¿Y dónde marcas tú el tamaño? ¿Dónde está tu metro universal? En mi caso, es en la persona y la familia, ¿no? O sea, entre la persona y la familia, más o menos en un punto intermedio de esos dos, es donde yo marco dónde está la trinchera de defensa. La comunidad es algo ya que hay que defender y que he dicho que hay que colaborar, pero es distinto. El partido o la asociación a la que pertenezca no es tan importante para mí como... Y otros, sin embargo, dicen, no, por el partido sacrificas estas cosas, o por la asociación sacrificas estas. Con lo cual, el problema yo creo que es más profundo, yo creo que es más de proceso electoral, de cercanía, de quién elige a quién y cómo, ¿vale? Y sobre todo que que la industria política es uno de los territorios, no sé si estás de acuerdo, lo mencionas en parte, ¿vale? Hablas de los medios, tal, pero la industria política o los políticos que deberían representar también se contaminan muy rápidamente, porque claro, si no pierden las subvenciones y es mejor tener a uno que pulsa el botón sin preguntar, a uno que dice, oye, ¿por qué pulsamos hoy este botón? Claro, pero fíjate que al final es una estructura política que viene predeterminada ya por la propia ley. Es decir, en el momento que no hay listas abiertas, directamente pues ya se contamina la estructura de todos los partidos políticos. Si hubiera hemos sido cómplices y hemos sido, perdona, y te interrumpo un segundo nada más, hemos sido todos cómplices, bien votando estas listas o participando, porque decíamos, no, el mal menor, mientras estamos en la batalla aceptamos esto, pero es que se ha olvidado que esa es la batalla final. Claro, claro, y eso es importantísimo y me sabe mal porque algún partido de origen más bien nuevo debería haber planteado desde el primer momento, primero, la cuestión esta electoral, de listas abiertas, de que haya una libertad grande en la elección de los diputados y que por lo tanto el diputado tenga también una relación directa con sus votantes, que ahora mismo no existe porque esa estructura no lo permite. Y luego, unido a eso, una nueva ley electoral en donde se refleje realmente un ciudadano, un voto, y no primar los territorios sobre las personas, ¿no? Que es lo que nos pasa en toda España, pero especialmente también en Cataluña, ¿no? Con lo cual se desvirtúa el juego político, ¿no? Si a eso le unimos también el poder que tienen los políticos de condicionar la línea editorial de los medios de comunicación, los medios, con las subvenciones directas, con los patrocinios y todo eso, además de los medios públicos que controlan, todo eso, el día que venga un partido político o un grupo de gente que tenga claro que hay que empezar a limar, hay que empezar a romper, hay que empezar a sanear esas estructuras, o si no, otras cuestiones, difícilmente llegaremos a ellas, o si no, es muy difícil. Entonces, desgraciadamente, ahora mismo, Víctor, tú que has estado en política, pues es una pena que ahora mismo no haya gente con esa sensibilidad de darse cuenta que los medios de comunicación tienen que entrar en una dinámica de subvenciones cero. Todo. Porque nos quejamos... Y yo lo propuse, exacto, pero subvenciones cero, compra de ejemplares cero por parte de las autoridades y acuerdos para publicitarios cero, y que el Estado no puede ser el principal anunciante de un país. Claro, porque es que estamos hablando de que cada año, entre todas las administraciones, entre todas, estamos hablando de más de 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros. 4.000, que le tienes que añadir Televisión Española, las televisiones autonómicas y las televisiones municipales, que siempre se nos olvidan los municipios y las diputaciones provinciales. Yo me voy a 4.000. 4.000, es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, sobre todo de gasto público, primero, pero luego de condicionamiento de la vida, de la comunicación, de todo, ¿no? Entonces, tendríamos que romper con esa dinámica. Yo en el libro digo, a cambio de ir a una dinámica de subvenciones cero, poder proponer un modelo determinado para los medios de comunicación que tengan la posibilidad de desgravarse los donativos o los ingresos para que sea la inversión en los medios sea muy atractivo fiscalmente. Entonces, la construcción de medios de comunidad, es decir, de la comunidad de periodistas o de comunidad de interés, es decir, que tú y yo nos gusta la astronomía y podamos subvencionar un medio que defiende que la astronomía se enseñe en los colegios, por ejemplo. Exacto. Y con eso
como hay un interés cultural y hay un interés social, haya una desgravación fiscal, que ahora mismo no la hay, ¿no? Como pasa la ayuda social a la Iglesia Católica con el IRPF o las ayudas al cine o al teatro, ¿no? Que tienen hasta un 30% de desgravación por esa inversión. Bueno, pues con los medios de comunicación podríamos utilizar un poco una dinámica parecida al marco que tiene el cine. Oiga, a cambio de que no reciban ni un solo duro de subvención directa o indirecta, le proponemos una desgravación de sus inversores. O sea, que sea la sociedad civil la que decida a quién ayuda y a quién no. De hecho, hay una instrucción que es determinar, y yo haré aquí alguna píldora en chupito de cómo analizar bien qué medios te están manipulando y cuáles no, pero dices, medios libres que no se venden al poder, hay que lograr identificarlos, encontrarlos y vigilarlos para que no se corrompan, y luego el cómo crear un medio libre. Me gustaría acabar con una recomendación. Hemos hablado de medios, hemos hablado de cómo analizar el mundo con familia. ¿Qué otro consejo les podrías dar a la gente práctico, de los que están aquí, han llegado hasta aquí en Habla Humano, con Alex Rosal, hablando de el despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida? Pues, ¿qué otro consejo práctico les darías en este ámbito más de media, ¿no? Sí, pues mira, Víctor, a lo mejor hay muchos de tus oyentes, de tus televidentes, que están pensando o que tienen una necesidad de dar a conocer sus ideas o su cosmovisión de la vida y dicen, oye, pues a lo mejor me gustaría montar un canal de YouTube o tener un blog o otro tipo de cosas, ¿no? Aunque sea pequeño, hazlo, lánzate. Sobre todo, no estés pendiente de las migajas que te pueda dar el poder a nivel de publicidad. Intenta ser completamente libre y, sobre todo, en un medio de comunicación, si quieres ser libre, es fundamental crear listas propias, crear una base de datos. Porque si no, mira, hay muchos, tú y yo tenemos amigos que tienen canales de YouTube con una audiencia enorme, de 500.000, de 1 millón y te dicen con cierta ingenuidad, fíjate qué potente, qué influyente soy, que tengo 1 millón de... Y no es verdad, no es verdad. Yo tuve en YouTube un canal que se llamaba La Contra TV, que llegó a tener 300.000 seguidores, y de un día para otro me quedé sin nada. Porque los seguidores no son nuestros, son de la plataforma. Estás de prestado. Estamos de prestado. Por eso que tenemos que tener desde el primer momento la idea de construir una lista para que si nos cierran el canal, poder ir a otra plataforma, pero poderle decir a nuestra lista, a nuestra base de datos, oye, ahora ya no estoy en YouTube, ahora estoy en donde sea. Esa es una clave. Y una alternativa es compatible con eso, es lo que algunos hacemos, yo aplico, es estar distribuido en varios sitios. Es decir, tener la capacidad de emisión multicanal para que, oye, si en un sitio te quitan el canal, puedes rápidamente ir migrando de uno a otro. Exacto. Alex, magnífica reflexión en esta charla, pero sobre todo es mucho mejor el libro. Dame, ya sabes, en publicidad, la Unique Selling Proposition, una proposición. ¿Por qué una única razón alguien debería comprarse, leerse y además regalar tu libro? Bueno, porque, como decía Chesterton, el buen soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama todo lo que tiene detrás. Y todos tus televidentes, tú y yo, amamos muchas cosas. Amamos nuestra libertad de movimientos, nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de expresión, la capacidad de emprendimiento, el poder proteger a nuestra familia, a nuestra mujer, a nuestros hijos, tantas y tantas cosas que ahora mismo quizás no valoramos, pero que en cualquier día lo podemos perder. Yo por eso que el libro que tan amablemente me has dado cabida para promocionar, yo creo que es un golpe para despertar y para intentar ser ese buen soldado que decía Chesterton y poder defender todo aquello que amamos, que es mucho. Yo, ¿sabes cómo te lo voy a resumir? Y te lo regalo. Es, si estamos en una batalla, si hay unos bárbaros y hay un combate y hay una guerra, cómprate el primer escudo. Magnífico.
Pues te lo voy a comprar. Me parece un eslogan publicitario magnífico. Empieza comprándote el escudo, el primer oplón. Así que con esta brevedad y este laconismo casi ¿no? de espartano, te agradezco que hemos cumplido casi los tiempos de la media horita larga que hacemos en este programa. Muchísimas gracias, Alex. Pondremos todos los enlaces y hasta una próxima ocasión, que seguro que escribirás más cosas y de mucho más interés. Pues muchas gracias, Víctor. Muy amable. Gracias.